Good evening, everybody, guys. Good evening, everyone, and welcome to your English class. Welcome to your English space. And today, guys, it is important to pay attention to the class. It's going to be very interesting, so I hope you can be engaged. For first, we will be having a welcoming from the teacher. He's going to be expressing some ideas in English, so then we can start our class. And well, then we are going to go around. We are going to be around the platform just to check out where we are going to find the new activity, to check out how to perform in the best way the material of practice or evidence. And then, guys, in my opinion, it is important for me to offer you some new material, and then you can be, more confident the moment to do your activity. So then, guys, when we finish the questions, it would be important if you have any question, just express them. If you feel confusing on something, it would be great you to tell me, teacher, I don't understand this. I would like you to help me with this problem. And well, it would be a pleasure for me to help you. And this is what it is, guys. So then, if you consider there's no more question, well, we can close our class and then the teacher is going to record and send it to the different uh, bridge where we can have interaction and communication. Bueno, chicos, muy buenas noches a todos. Espero todos muy cómodos en casa. Espero todos hayamos tenido un excelente día. Nos permite estar aquí de la mejor manera, con la mayor actitud, porque para esto se requiere una buena actitud, chicos. Y nada, darles a todos y cada uno de ustedes una bienvenida. Eh, que esta es su clase, su espacio en donde podemos de alguna forma desarrollar esas habilidades lingüísticas. Y bueno, no siendo más, comentarles que una vez que hayamos atendido nuestra agenda, vamos a pasar a un recorrido por la plataforma. De tal forma podamos darle revisión y chequeo a las temáticas, dónde encontrarlas, cómo realizarlas, de alguna forma, un soporte hacia dónde direccionarlos. Por otra parte, siento y considero muy importante ofrecerles un material de estudio, algo que les permita avanzar, evolucionar en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Y bueno, siendo más, si en caso tal la clase haya dejado algunas preguntas y algunas dudas, tendríamos también un espacio para que éstas sean resueltas. Y bueno, después de todo, si todo sale muy bien en nuestra clase, si no hay muchas preguntas ni muchas dudas, significa que la temática estuvo para aprenderla y le daríamos entonces el cierre total a nuestra clase del día de hoy. Entonces, en ese sentido, chicos, en versión de querer compartir con ustedes información importante, vámonos y nos dirigimos hacia lo que es el foro. Segundo por acá. Muy bien. Entonces, damas y caballeros, allí en nuestra pantalla, que espero todos estemos observando, entonces podemos encontrar eh, desde en la primera actividad, tenemos dos actividades en inglés para todo este tiempo. Creo que vamos bien, hoy estamos ofreciendo el foro, así que estamos en todos los tiempos para de alguna forma poder ahí tener los espacios para ajustar las clases y bueno, de alguna forma llenarlos, no sé, de la mayor información que puedan para que puedan ir avanzando poco a poco y en el siguiente nivel, de alguna forma les sea un poco más sencillo las actividades. Entonces, en este caso, chicos, ya vamos por la parte del foro. Siendo más que yo le dé aquí, automáticamente voy a tener apertura de otra plataforma.
Muy bien. Al abrirla, chicos, esto me direcciona hacia una parte del foro, en donde al abrirlo, lo que yo debo hacer es añadir un nuevo debate y con ese nuevo debate automáticamente realizar lo que la guía me pide. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando yo le doy a añadir nuevo debate? Cuando le doy a añadir nuevo debate, lo que se me entiende es un asunto, ¿cierto? En el cual yo debo colocar el nombre del foro y aquí dentro del mensaje automáticamente copiar lo que me solicitan, del cual nosotros estaremos viendo próximamente. Entonces, aquí chicos, entonces propondemos cada uno de nuestras opiniones, porque realmente un foro está basado en expressing your opinions, en expresar sus opiniones con respecto a unas preguntas ya dadas. Es decir, ustedes van a responder esas preguntas teniendo en cuenta sus propias opiniones. Así que es requerido el título, como lo pueden ver aquí, ¿cierto? Es requerido su opinión, como lo pueden ver por acá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo acá, en donde ya sabemos, estamos en la guía número 4, la cual posee 6 actividades de inglés. Por ahí creo que hay estudiantes aprendices que se han estado equivocando y bueno, me han estado realizando los cuestionarios de la AA2. Apenas estamos por la AA1, actividad de aprendizaje 1. Entonces, para tener eso muy en cuenta al momento de realizar y gestionar las actividades. He visto, tranquilos, son cosas que pueden pasar. Hasta yo créeme, aquí yo todos los días descargo una guía nueva porque necesito estar seguro, sí, de cada movimiento que se hace debido a que esto requiere de tiempo. Entonces, entiendo eso. Solo el consejo es estar un poco más atento a las situaciones. De hecho, creo que más luego me toca echarle un vistazo por si algo por allá está perdido. Me acabo de encontrar que en el foro ese ejemplo que tenemos es una respuesta. Es una respuesta de otro foro, estoy seguro, que ese foro no es mío, está en español primeramente. Entonces, allí nosotros encontramos nuestro material. ¿En dónde? En la actividad, en la guía de aprendizaje número 4. ¿En dónde vamos a estar analizando nuestro material de estudio? Aquí lo tenemos, perdón. Todavía estamos en este. Deben revisarlo las veces que puedan, estar en contacto con actividades en inglés, con escuchar, con palabras y vocabulario, lo que hace es solidificar lo que has estado aprendiendo. Sé que quizás lo es imposible, profe, pero sí, este servidor, de alguna forma, fue de eso, leí hasta los ingredientes del champú cuando estaba aburrido en donde estaba el champú. Yo leía todo lo que, en algún momento todo lo que fue posible se convirtió en potencial arma de pronunciación, así que todo lo que veía lo pronunciaba. Entonces, ahora chicos, nos vamos a ir a nuestra guía de aprendizaje. Permítanme un segundo por acá. ¿Qué es lo que qué es lo que me pide el foro? Quiero que por favor nos gastemos un minuto observando la pregunta uno, 2 y 3. Traten de dentro de las palabras que puede más o menos maniobrar, tratar de darle como un sentido a la pregunta. How can you be environmentally friendly at work? How can you be environmentally friendly at work? What kind of incentives could a green company offer to its employees? How can of What kind of incentive could a green company offer to its employees? ¿Qué clase de incentivos? Muy bien, casi se me sale la pista. In what other ways could businesses involve their employees in environmental issues?
Chicos, entonces, qué nos requiere este foro, chicos? Para el desarrollo del foro, usted debe participar en un foro denominado Giving, dando opiniones about, sobre jobs, trabajos. Y a partir de los aspectos de su experiencia laboral, de manera argumentada y creativa, responda las siguientes preguntas. How can you be environmentally friendly at work? How can, what kind of incentives could a green company offer to its employees? In what other ways could businesses involve their employees in environmental issues? Entonces, lo que nos pide de alguna forma, chicos, nuestro foro es responder las preguntas. ¿Cómo puedes tú estar ambientalmente o ser ambientalmente amigable en el trabajo? Usted tiene que dar una respuesta en inglés con respecto a eso que le están preguntando. ¿Cómo puedes tú ¿cómo es? Ser amigable em, ambientalmente, se me sale la palabra ambientalmente en el trabajo? What kind of incentive? ¿Qué clase de incentivos podría una compañía verde ofrecer a sus empleados? What kind of incentives? ¿Qué clase de incentivos podría una compañía verde ofrecer a sus empleados? In what other ways could businesses involve their employees in environmental issues? ¿En qué otras maneras podrían los negocios, compañías, empresas envolver o involucrar a sus empleados en problemas ambientales? Entonces, debemos de alguna manera responder esas preguntas de manera sólida en opinión y de alguna forma llevarlo, ¿sí? Ir al foro con mis respuestas, ir al foro con mis respuestas y escribir entonces mis respuestas aquí. Yo llevo las preguntas claramente, me llevo las preguntas y las publico ahí, empiezo de alguna forma a organizarlas para darle su espacio a cada una de las preguntas y ya, entregar mi foro, realizar mi foro, tener en cuenta cada una de mis preguntas, ¿cierto? Entonces, muy importante, how can be environmentally friendly at work? ¿Cómo puedo ser? Sí, ¿qué clase de incentivos y de qué otras maneras podrían los negocios envolver a sus empleados en problemas ambientales, en situaciones ambientales? Entonces, en este momento, chicos, pregunto, ¿me he hecho entender hacia dónde direccionarse en materia de ejecución del foro? Hola, hola. Hernán, manita arriba. Entonces, muy bien, muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es, teniendo en cuenta que de alguna manera nosotros tenemos que dar gestión, vamos a, vamos a ofrecer información importante que nos ayudará a materializar como una especie de guión para, de alguna forma, ir ganando información para ejecutar cosas, oraciones primordialmente. Ir ganando información para ejecutar cosas, oraciones primordialmente. Entonces, en ese sentido, voy a abrir este documento. Muy bien.
¿Cómo responder preguntas? Quiero que observen cada pregunta que tenemos allí. Obsérvenla, permítanle que ella entre a su cerebro a través de alguna palabra, eso que lo pueda poner en posición con el verbo, no sé, esa palabra que yo conozco, o el you, whatever. Posiciónate. Mira algo de la palabra que te permita de alguna forma sentir de qué crees que te están preguntando. Eso es lo primero que hacemos con las preguntas en inglés. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación, damas y caballeros, es, vamos a iniciar un proceso en donde quiero, de alguna forma, a través de mi método o a través de algún punto que nos permita, de alguna forma, interactuar más con la información que ya tenemos. Voy a tratar de utilizar lo básico del inglés para que de alguna forma ustedes puedan ir ganando más experiencia y sumándola a lo que ya han vivido y han hecho, he estado trabajando con el inglés hasta el proceso en este momento. Entonces, usted va a repetir desde allá, no va a abrir micrófono. Usted está en un proceso, quizás las personas que están a su lado sientan que se van a reír, pero realmente van a sentir envidia porque se está aprendiendo algo que todo el mundo quisiera. Tiene la oportunidad, está dentro de eso y es algo que realmente vale la pena. Vamos a aprovechar este momento y vamos a tratar de, a través de lo que yo les voy a proponer, tratar de sumar e incrementar en materia de desarrollo de las habilidades. Vamos conmigo, chicos. Dice así: What's your, what's your name? Así, esa primera pregunta que tenemos acá se dice What is your name, pero de manera veloz se puede decir what's your name. Podemos también responderla de la siguiente manera. My name is. Recuerden, chicos, que yo sí les expliqué que la E, sí, name, se termina en E. ¿Qué le va a pasar a la E? Ese sonido va a perderse. Así que esa M va a sonar así. My name. Va a golpear a la I. My name is Alfred Martínez. Así que wasiur, sin altas ni bajas. Wasiur, pero rápido, pomeleado. What's your name? What's your name? My name is Alfred Martínez. Por otra parte, una segunda pregunta muy importante sería en este caso, ¿cuántos años tienes? Sin embargo, en inglés, ¿cuántos años tienes? No existe. En inglés, el verbo have, que es el verbo tener, es posesión. Si no lo tienes, no puedes decir have. Ejemplo, cosas que decimos nosotros que la gente quiere asumir en el inglés de la siguiente manera. Tengo 20 años, préstame los 19. ¿Creen que le podría prestar los 19 años? No, no tiene cómo presentar de manera física a los 19 años. Así que no habría cómo utilizar el verbo have para preguntar la edad. ¿Cuántos años tienes? Si la edad no se tiene. Es como decir, tengo frío, préstame el hielo, préstame el frío, ven, ¿dónde está el frío? Tengo hambre, préstame el hambre, ven, ¿dónde está? Préstamela. Tengo la razón, a ver, ¿dónde está la razón? Entonces en inglés no se dice tengo, se dice estoy o soy. Estoy hambriento, ¿cierto? Estoy congelado, estoy caliente. Se dice estoy en lo correcto, no tengo la razón, estoy en lo correcto, ¿cierto? Y se dice yo soy 25 años viejo. La edad en inglés se pregunta how old are you, pero que en velocidad suena how old are you, how old are you, how old are you, how old are you, o de manera rápida, bien gomeleadita, how old are you, how old are you. Lo que se respondería entonces, I am, yo soy 20 years old. Yo soy 20 años viejo, years old. I am 20 years old. I am 20 years old.
Pregunta fácil para todo el mundo. Where are you from? Where? Where? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from Bogotá. I am from Medellín. I am from La Guajira. I am from Barranquilla. Ojo, I am from. I am 20 years old. My name is. What's your name? How old are you? Where are you from? Siguiente pregunta, number 4. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Un espaciecito entre el where y el do you live. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde tú vives? I live in el Poblado. I live in el Poblado. I live in La Esperanza. I live in Medellín, in el Poblado. I live in Mamatoco. I live in Gaira. I live in I live el in, que es el en, yo vivo en, ¿cierto? Si yo en inglés no voy a decir, ojo, si yo en inglés no voy a decir soy o estoy, yo no utilizo el am. Yo digo I am from porque yo soy de. Yo digo I am 20 years old porque yo soy 20. Pero si voy a decir yo vivo, solo digo pronombre verbo. I live in el poblado. I live in el poblado. What's your occupation? What's your, lo mismo de what's your name. What's your name? What's your occupation? What's your occupation? What's your occupation, man? I am a lawyer. Soy un abogado. I am a lawyer. I am a lawyer. Ahora bien, en inglés siempre va a ser necesario, en inglés siempre va a ser necesario que usted diga, ojo, en inglés siempre va a ser necesario que usted diga en una ocupación el un o una. I am a lawyer. Yo soy un abogado. Ahora bien, ese un o una puede cambiar con N en caso dado de que la siguiente palabra de A inicie con fonética vocal. Por ejemplo, liar inicia con L, mientras que actor inicia con A. Entonces, el A asume un rol de N para que no suene a actor, sino que suene entonces an actor. I am a liar. I am an actor. I am a liar. I am an actor. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta de lo que yo esté pronunciando, automáticamente, sí, debo tener en cuenta. Muy bien, vamos a ver si puedo compartir esto. Muy bien. Entonces, estas son de alguna manera otras formas de preguntar tu ocupación. What's your occupation? También puede ser what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? What's your profession? ¿Cuál es tu profesión? Sin embargo, siempre suelo preguntar what's your occupation porque, no sé, me gusta más. Siento que genera más trabajo al momento de la pronunciación y desarrolla algo que va a ser necesario para actividades futuras. Entonces, teniendo en cuenta si la palabra que viene después de A inicia con fonética consonante o si inicia con fonética vocal, yo tengo que tener en cuenta entonces si decir A o si decir an. I am a designer. I am a designer. I am an interpreter. I am an interpreter. Ojo, una cosa es decir I am y otra cosa es decir la contracción am, ama. I'm an in, I'm an interpreter. Am, ama, I'm a singer. Ama, I'm a liar.
I am a graphic designer. I am a coordinator. I am a teacher. I am a salesman. I'm an instructor. I'm a student. I'm a trainer. I am a computer programmer. I am an engineer. I am an actor. Entonces, chicos, espero de alguna forma haber sido claro un poco más con esos ejemplos. Entonces, un o una en inglés se dice con A. Imagínense, uno es la primera letra, es el primer número de los números, uno, y A es la primera letra del abecedario. Así que un o una, para que tengamos eso en cuenta ahí. Muy bien. Por otra parte, are you single or married? ¿Eres tú soltero o casado? I am single, o puede ser también I'm single. I am married, o también puede ser I'm married. Es para tenerlo en cuenta. I'm married, I am married, I'm single, I am single. Yo soy soltero, yo soy casado. ¿Eres soltero o casado? I'm single. ¿Eres soltero o casado? I'm married. Are you single or married? Are you single or married? Married. Muy bien. What's your hobby? Creo que la pregunta se lee sola. What's your hobby? Entonces, what's your hobby? My hobby is to eat salchipapa. My hobby is to eat salchipapa. What do you, perdón, my hobby is to eat, que es el verbo comer. En inglés, chicos, el tú es una palabra muy importante. El tú es la palabra que de alguna forma hace que los verbos se coloquen en forma infinitiva. Es decir, en español sería ar, er, ir, cantar, reír, llorar, amar, aprender, interactuar, hablar, comunicar, exponer. Todo aquello que termine en ar, er, ir, en verbo, en materia de actividad, es un verbo en infinitivo. En inglés, esa palabra la fomenta el tú y combinado con esto sería to eat, que sería comer. My hobby is to eat salchipapa. Aquí, chicos, la salchipapa en la costa, para aquellas personas que de alguna forma no lo puedan, es una comida muy, muy apetecible. Se sirve con queso, con salsa, entre otras cosas. Sé que podemos conseguirla en diferentes lugares, pero aquí tiene, no sé, como un componente especial de ensalada, entre otras cosas, queso, papita chongo, mejor dicho. Entonces, eso es un hobby acá. My hobby is to eat salchipapa. To eat salchipapa. Mi hobby es comer salchipapa. Todo verbo que usted salga después de my hobby is debe llevar el to. My hobby is to go to the gym, ir al gimnasio. My hobby is to practice my English. My hobby is to listen to music. My hobby is to watch television. My hobby is to go to the beach, ir a la playa. My hobby is to play video games with my brother. My hobby is to study, estudiar, y así sucesivamente. Siempre después del my hobby is soltamos el to. My hobby is to eat salchipapa. Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Creo que esa es la pregunta del millón. ¿Qué está queriendo preguntar el teacher? Teacher, what's going on with that question? Profe, esa pregunta, ¿qué? Teacher, cuente. Esa pregunta se responde así. I live with my mother and my sister. Yo vivo con mi mamá y mi hermana. I live with my mother and with my sister. Entonces, who do you live with? Pregunta con quién tú vives. ¿Con quién tú vives? I live with. Yo vivo con my mother and my sister.
my brother, my father, my sister, my cousin, my grandpa, my mom, my grandma, my aunt, my uncle, my niece, my nephew, my... I'm sorry, me dio hipo. Seguimos, chicos. Entonces, me imagino que viendo la siguiente pregunta, con la misma composición de what's your hobby, what's your occupation, what's your name, how old are you, where are you from, where do you live, are you single or married, what's your favorite color? My favorite color is dark blue. Profe, ¿cómo así que dos colores? No, señor. Dark no es un color, dark es oscuro. Y ahí lo que dice es que mi color favorito es el azul oscuro, de dark blue, de oscuro azul. Palabras más, palabras menos, azul turquí. Es muy importante. Otra preguntita. What's your dream? What's your dream? My dream is to have my company. También brotamos un verbo en infinitivo al momento de responder esta pregunta. Mi sueño es tener. Profe, ¿cómo digo tener en inglés? To have. Es muy importante mantener esa preposición ahí del to en mente para, de alguna forma, la ejecución de, por decirlo así, verbos en infinitivo. Chicos, pregunto, hasta el momento, ¿me he hecho entender con estas preguntas? Aquí estoy enfrente, puedo leer sus emojis, puedo leer sus guiños, sus manitos arriba, manitos abajo, y como los gorilas. Muy bien. Robin, me encantan las preguntas, Robin. Cuéntame. Hernán también. Libro abierto, chicos. Me he hecho entender con las preguntas. Ese material usted nos lo va a compartir, pero solo pueden tomarle pantallazo. No tengo cómo compartirlo, Hernán, debido a que la dinámica que yo despacho realmente está ligada a una serie de movimientos. ¿Sí me hago entender? Entonces, que lo mejor que le puedo permitir es el pantallazo cuando ya todo está entablado dentro de la presentación. Sin embargo, la grabación siempre está. Muy bien. Sí, señor. Entonces, ¿qué es una serie de preguntas? Una serie de preguntas no es nada más. Siempre. Gracias. Tranquilo, David, con gusto. Entonces, qué es una serie de preguntas? Una serie de preguntas es una serie de respuestas. ¿Qué es una serie de respuestas? Información. ¿Qué es información? Información, algo importante. Entonces, toda esa información que está ahí, my name is, I am 20 years old, I am from Medellín, I live in El Poblado, I am a liar, I am an actor, I am single, my hobby is to eat salchipapas, I live with my mother. Esto es nada más que información, pero esa información yo también la podría compartir sin que me la pregunten. ¿Qué tendría yo que de alguna forma adicionar a todas esas cosas? Le tendría que adicionar algo que le llamamos en inglés los, que le llamamos en inglés los conectores. Los conectores. Voy a compartir aquí un escenario en YouTube en donde nosotros podríamos conocer qué son los conectores. Voy a demostrarle aquí unos conectores y luego de alguna forma nos vamos a... Profe, ¿qué es eso de los conectores? Los conectores, damas y caballeros, son ese conjunto de palabras que nosotros interponemos dentro de oraciones para de alguna forma eh, unir, entrelazarlos, por decirlo así, articularlos también. Es decir, una serie de palabras que al momento de ser utilizadas, por ejemplo, creo que podemos ver claramente aquí, ok, 50 conectores más comunes en inglés. However, sin embargo, por lo tanto, palabras
que de alguna forma conectan ideas, such as, tal such como, as, such as, such as, tal como, likewise, igualmente. Entonces, miremos que ahí dentro de ese plano likewise, se pueden ver más, ¿cierto? In case, en caso, despite, a pesar de, hence, de ahí, so that, para que, in fact, de hecho, beside, además. Por otra parte, cuando usted coloca esto es la búsqueda, conectores más comunes en inglés. Y ahí, por ejemplo, también los puede ver en short. Esos sí son los más comunes. Aquí les van a presentar a los más comunes realmente. ¿Cuántos de estos conectores te sabes en inglés? Todavía, Still, for por that, eso. Therefore, ya que. since, En lugar de. instead, Rather, wow, a pesar de. Despite. En vez de. instead, Instead of. Aunque. so, Although. A menos que. But. pues. Sin embargo. However. Muy bien. Entonces, sí, de alguna forma, esas palabras, vamos de alguna forma aquí a trabajarlas. Esto no es que sean todas, esto simplemente hace parte de, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Supongamos todas estas palabras que están aquí automáticamente representan conectores. Todas estas palabras que están acá. But, por ejemplo, significa pero. Es lo informal de decir, sin embargo, tengo plata, sin embargo, no me la puedo gastar. Tengo plata, pero no me la puedo gastar. Tengo moto, pero no tiene gasolina. ¿Cierto? Tengo moto, sin embargo, no tiene gasolina. Entonces, muy importante, pero es una palabra muy importante, muy común. Así que las propongo aquí mejor que sin embargo, que esa se puede aprender un poco más adelante. Tenemos a with, que significa con, alone, que significa solo, and, que significa y, and finally, que significa y finalmente, also, que significa además, in addition, que significa además, también, en adición, pero de todas maneras es además o también. Adicionally, que puede ser adicionalmente, también. Entonces, ese es el rol. El rol es que las palabras son así, informal, semiformal, totalmente formal. Entonces, tienen casi la misma interpretación dentro de la traducción y solamente varía dentro de lo formal e informal. Pero, muy importante, but, sílaba cerrada en U, por si te estás preguntando por qué eso suena but, with, sílaba cerrada en I, alone, ¿cierto? And finally, also, in addition, additionally. ¿Qué hacemos con estas palabras de alguna forma? Vamos a mirarlas aquí. Miren este plano en donde tenemos las más comunes, las más como que, wow, wow, wow. ¿Qué tenemos en la parte superior? Todas las respuestas. Supongamos que este es el plano de las respuestas. No coloqué todas por cosas de espacio, porque necesito el espacio para que podamos entender. Entonces, my personal information to my classmate. Una cosa es que usted me pregunte a mí y otra cosa es que yo quiero ofrecerle a usted la información. ¿Qué necesito yo para crear párrafos o para responder cosas? ¿Qué necesito yo? Bueno, ajustar oraciones. Para yo crear un speech de mi información personal, solo organizo mi información de forma que al brotarla se brote con coherencia y que se brote con armonía. Hello, everybody. Hello, people. My name is Alfredo Martinez. I am 33 years old.
I am from Bucaramanga, but I live in Santa Marta, in El Centro, with my mother, my sister, and my cousin. Entonces, mire, ya he utilizado aquí and, ya he utilizado aquí with, vivo con, en el centro, with my mother, my sister, and my cousin. Entonces voy apoyando y voy incrementando de alguna forma, estrechando la información. Also, además, I am a good teacher. I work for Sena and I am single y soy soltero. Additionally, my hobby is to practice my English. I love to interact with people. And finally, my dream is to have my school. Jóvenes, pregunto, me he hecho entender en materia sobre cómo de alguna forma oraciones tras oraciones, la ejecución y creación de oraciones de alguna forma pueden llevarme a la creación de un párrafo, siempre y cuando estas oraciones tengan un sentido común. Muy bien. Entonces, es muy importante primordialmente entender, es muy importante primordialmente, chicos, entender cómo funciona la creación de oraciones. ¿Qué es eso de crear oraciones? Muy bien. Eh, la creación de oraciones, chicos, va muy ligada al uso de los verbos. Es necesario que usted materialice verbos para que de alguna manera usted pueda sentir que está aprendiendo. Muy bien, vamos a presentar otra cosa. Vamos a abrir el Google Translator. Aquí tenemos entonces a las palabras que estuvimos aprendiendo. But, with, without, also, in addition, additionally, and finally. Ojo. Sin embargo, chicos, también es importante que atendamos cómo funciona el mecanismo de cómo es que yo me expreso en español y miren cómo realmente se refleja en inglés. Cosa que no van a ver nunca en inglés es la creación de arandelas al momento de expresar oraciones con los verbos. Por ejemplo, miren cómo yo digo yo bailo. En inglés yo bailo, ¿cómo se dice? Miren cómo se dice. I dance. Solo pronombre más verbo. Entonces yo bailo muy bien. I dance, yo bailo muy bien. Entonces ahí colocamos el complemento. I dance very well. ¿Qué pasa si, miren, también podemos decir yo me arrepiento? ¿Cómo sería? I regret. Entonces no existe ningún yo me. Ese me en inglés no existe. Otra cosa que podríamos decir es, por ejemplo, eh, me, me despierto. Entonces, así se dice, I wake up. I wake up. Me despierto. Entonces, este es el verbo. El verbo es wake up. Wake up es el verbo, pero no existe ningún me, siempre es yo. O cosas como a mí se me, miren esta clase, a mí se me olvida. ¿Cómo se dice eso? I forget. I forget. A mí se me olvida. O cómo se dice en inglés, a mí me gusta. A mí me gusta. ¿Cómo se dice en inglés? A mí me gusta. I like. Entonces, ese it está por citaciones del inglés. Entonces, me despierto para trabajar. I wake up to work. Y miren la palabra que apareció cuando coloqué para trabajar. To work. Me arrepiento de caer. Muy bien. Vamos a dejar me arrepiento solito.
A mí se me olvida estudiar. Eso es otro componente que nosotros debemos aprender. Una cosa es utilizar los verbos en infinitivo y otra cosa es utilizar los verbos en conjugación con el pronombre personal. Entonces, muy importante, miren las dos palabras que salieron después del wake up, el tú del wake up. I wake up to work, I forget to study. Se me olvida estudiar. Entonces, es importante, chicos, primeramente, antes de ingresar a cualquier otra cosa, me despierto para. Me despierto. Yo bailo. Miren todas las formas en cómo nosotros generamos interacciones. Tú bailas, tú te arrepientes, te despiertas, a ti se te olvida, a nosotros se nos, pero en inglés eso no existe. En inglés eso no existe. Si yo voy a decirlo con, tú bailas muy bien, you dance very well. Tú te arrepientes, you regret. Tú te despiertas, you wake up. A ti se te olvida, you forget. A ti te gusta, you like. Entonces, muy importante. Chicos, hasta el momento, ¿vamos bien? Sí. ¿Vamos bien de alguna forma? Muy importante asumir que para hacer oraciones debemos siempre empezar con un pronombre personal. Siempre, siempre, siempre debemos empezar con un pronombre personal. Entonces, si me desplazo, si me desplazo de alguna forma aquí a mi foro, entonces tengo una pregunta. ¿Cómo cómo puedes tú ser ambientalmente amigable en el trabajo? ¿Cómo puede ser? Esa respuesta se tiene que responder. Se puede llevar acá, cosa que sé que van a hacer. Así que yo, de alguna forma, ¿cómo puede ser ecológico o ambientalmente amigable en el trabajo? ¿Cómo vamos a responder eso? Entonces, quiero decir, yo practico, o ¿cómo puede ser? Yo practico, hay practice, yo practico. Diferente. Yo practico diferentes, no sé, actions. Y ahí está. Yo practico diferentes acciones. Ahorita les mostré cómo en YouTube, ok, esta no es. Ahorita les mostraba cómo en YouTube, mire cómo se dice tal como. Así se dice, mire, sachas. Ahí la vemos tal como. En inglés se dice sachas. Entonces, yo me voy aquí, entonces yo practico diferentes acciones, vamos a cómo fue que se decía, sachas, tales como, ¿cierto? Apagar, prender, practico diferentes acciones como, entonces yo practico diferentes, usted lo piensa, sea lo más básico al momento de responder. Lo más básico, siempre apropie una posición desde su pronombre. ¿Cómo puede ser yo practico? Yo apago el foco, yo cierro la pluma, aconsejo a mis amigos, yo les recuerdo a la gente, yo le comunico a la gente, yo le, no señor, yo en ese le no lo voy a hacer, yo communicate, yo le comunico with people when they do, cuando ellos hacen, por ejemplo, bad habits, malos hábitos. Entonces, así es sencillo, me comunico con la gente cuando hacen malos hábitos. No me comunico, los aconsejo o critico, no sé, pero es una práctica, es un acto. Pues siempre asuma un pronombre, un yo con el verbo que usted va a hacer en este caso. Entonces, I practice such as communicate with people. O I must
Entonces, recuerden que en este caso debemos utilizar, vamos a seguir, ya les envío el siguiente link, chicos. Ay, ¿qué hice? 2 minutos, chicos, y seguimos. Muy bien, estábamos en esta parte. Entonces, les decía que el uso de los verbos modales que les estuve explicando, I must practice, yo debo practicar diferentes acciones, ¿cierto? Debo practicar diferentes acciones como apagar, ¿cómo se dice apagar? Turn off. Ah, ok. Such as turn off the lights when gone. Apagar las luces I leave, cuando when I leave por ejemplo, I leave the office. Entonces, apagar las luces cuando yo me voy, no existe el tal me, entonces, cuando yo salgo de la oficina, así se dice el verbo dejar, el verbo ir, el verbo salir. I leave, yo me voy.
I leave. Entonces, ¿cómo apagar las luces cuando salgo de la oficina? I must communicate. Entonces, yo debería, I should communicate with people when they do bad habits. Debería comunicarme con la gente cuando hacen malos hábitos o cuando, no sé, pues comunicación directa, ¿cierto? Si utilizamos verbos modales, siempre es el uso del otro verbo para, de alguna forma, tengo que, I don't know, I have to clean my area. I have to clean my area cuando termino my day. Entonces, tengo que limpiar mi área cuando termino mi día, de tal forma que así no gaste más, no tenga tanto químico y así. Entonces, muy importante tener en cuenta que la ejecución hacia lo que tienes que responder va implicada en el uso de un pronombre, en el uso de un verbo bien utilizadito, ¿cierto? A veces tenemos que decir, yo necesito, I need, necesito que. Es muy importante. Chicos, pregunto, hasta el momento, me hago entender con lo que quiero ofrecerles hasta el momento. Muy bien. Quiero compartirles, teniendo en cuenta que ya estamos acá, quiero compartirles el siguiente punto, ¿cierto? Yo puedo decir entonces, yo necesito. Puedo decir entonces, I want. Puedo decir entonces, I have. Puedo decir entonces, I like. Sin embargo, después de cada una de estas palabras, chicos, necesitamos un verbo. Después de estas palabras, nosotros necesitamos un verbo. Y el verbo ya no puede venir en el mismo tiempo. Yo necesito, ¿cierto? El verbo tiene que venir en una posición infinitiva, que es lo que hablábamos ahorita. La posición infinitiva, que es, por ejemplo, yo necesito, vamos a hacerlo de inglés, de español para el inglés, para que ustedes vean la posición que asume cada verbo. Yo necesito aprender y verán que a pesar de que yo solamente coloco una palabra en español, en inglés se colocan dos acompañadas del tú, porque el tú es la herramienta que posiciona a los verbos en ar, er, ir, o es decir, en infinitivo en inglés. Yo quiero, no sé, estudiar. Yo quiero estudiar. Bueno, se me salió el inglés aquí, muy común. Quiero estudiar y miren entonces que a pesar de que yo coloco una sola palabra en español, en inglés se colocan dos, porque ese es el trabajo del tú. Tú, damas y caballeros, es eso, es la palabra que en inglés utilizamos para posicionar los verbos en ese sentido. Entonces, yo tengo que hacer. Entonces, I have to. Entonces, tengo que hacer. Y miren que ahí nace I have to do. ¿Cierto? Tengo que organizar, tengo que organizar. I have to organize. Ahora sí he colocado una palabra que realmente podría ser como una especie de traducción. Yo tengo que organizar, ¿cierto? Me gusta gastar o me gusta bailar, me gusta bailar. I like to dance. Entonces, el tú, damas y caballeros, el tú es esa herramienta. Sí, yo lo tengo aquí en una diapositiva, sin embargo, siento que así podría ser más fácil. El tú es esa herramienta que nosotros utilizamos para posicionar a los verbos cuando en español estos terminan en ar, oer, oír. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que también aprender del tú? Lo que también tenemos que aprender del tú, damas y caballeros, es que él a veces no solamente actúa solo en el orden de fomentar el infinitivo, a veces
para nosotros es necesario el uso, sí, a veces para nosotros es necesario el uso del, por ejemplo, to work. Aquí me va a salir que para trabajar, pero realmente no significa nada de eso. Yo ese to work lo asocio, por ejemplo, con esta posición. Una cosa es tener el verbo con el tú y otra cosa es tener el verbo con un pronombre personal. Ahí está. Miren, ahí yo yo estudio. Ahora, ¿qué pasa si yo uno a yo estudio con tu work? Ahí se crea una oración y de alguna manera ese tú que está aquí tiene una traducción acá. En español no utilizamos los pronombres, en inglés sí son necesarios. En inglés son los pronombres los que direccionan al verbo para que tengamos eso en cuenta. I study to work. Yo estudio para trabajar. ¿Qué pasa si yo coloco el mismo to work aquí abajo? Para trabajar, vuelve y me dice, pero ahora voy a bajarlo y voy a colocar entonces otra conjugación. Yo necesito. En español no va a colocar yo necesito, solo dice necesito. ¿Qué pasa si yo uno a yo necesito con tu work? I need to work. Necesito trabajar. To no significó absolutamente nada. Hizo su trabajo, posicionar al verbo work en infinitivo. ¿Cierto? Ahora, el mismo to work, ¿cierto? Me va a decir para trabajar, sin duda alguna. Yo lo voy a asociar ahora con perdón, I have to work. Que ahora tengo que trabajar. Ahora ese tú significa que, para que de alguna forma eso tenga ese sentido. I have to work. ¿Cierto? Ese mismo to work, que significa, me va a decir que para trabajar, pero realmente es trabajar, realmente puede ser asociado con esto. I am tired to work. Estoy cansado de trabajar. Entonces vemos que el tú también en ese sentido asume el rol del de. ¿Alguien quiere entrar? Chicos, pregunto, ¿sienten que el Google Translator les permite aprender de alguna forma en materia de lo que se traduce? ¿O sienten que las diapositivas pueden ser más interactivas? Necesito su respuesta, chicos, debido a que es una herramienta que está dentro de una manita, una mano abajo, una mano arriba. Me colabora. Que sí, que nos ayuda a aprender Muy bien. de Entonces, lo que estamos hablando. entonces, muy importante. Ese tú también alimenta lo que usted necesita para responder, para escribir, para crear, ¿cierto? Todo lo que necesita es aprender ver. Entonces, eso es lo que hace el tú. El tú, ojo, el tú es esa herramienta que fomenta los verbos en infinitivo, pero él a veces dentro de las oraciones también necesita tener alguna traducción. Entonces, puede ser para, generalmente, que, generalmente puede ser de, hacia allá más o menos siempre se direcciona. También podemos decir, ojo, I go to work. I go to work. Entonces voy a trabajar o voy a trabajar. I go to work. Voy a trabajar. Pero el verbo siempre se mantiene en trabajar. Siempre que tú lo acompañes se manifiesta en trabajar. Solo varía de alguna manera la palabra que acompaña a trabajar, teniendo en cuenta que el tú lo asume para poder gestionar coherencia. Coherencia. Ojo. Entonces podemos decir cosas como a sandwich, no sé cómo se sandwich is simple to prepare. Un sándwich es fácil de preparar. Entonces, tú lo único que está haciendo aquí es, en inglés, es colocando a prepare como verbo en infinitivo, pero en español ese tú de alguna manera tiene que significar algo. Un sándwich es simple de preparar. Entonces, para que de alguna manera lo conozcan,
para que de alguna manera lo puedan interpretar, para que de alguna manera lo puedan conocer, para que de alguna manera lo puedan desarrollar. Ahora, ahora, muy importante, cuando utilizamos a los verbos en infinitivo, no necesitamos el tú. I must practice new habits. Sí, debo practicar nuevos hábitos. I must practice new. No se necesitan con los modal verbs que de alguna forma están prácticos para esta vía de aprendizaje. I should go. I should. I should offer. Debería ofrecer. I should offer some advice to my friends. Sí, debería ofrecer algunos consejos a mis amigos. ¿De qué manera? Entonces, teniendo en cuenta la pregunta de ahorita, lo que usted va a hacer es, de alguna manera, posicionarse sobre la pregunta y responder. Yo debo, yo tengo, yo debería. Y puede utilizar algunos otros verbos, obviamente. Yo necesito interactuar, yo necesito cambiar mi manera de pensar, no sé, cosas. Pero pronombre, verbo, para que lo tengan muy en cuenta. Pronombre, verbo. Jóvenes, son las 9:17. Pregunto hasta el momento. ¿Me hice entender con la dinámica? ¿Me hice entender con la interacción pronombre, verbo más verbo en infinitivo? ¿Me he hecho entender hasta el momento? Entonces, usted necesita de alguna forma interactuar con verbos, proponer verbos en la mente, interactuarlos, leer verbos. Se daría cuenta que en inglés hay una gran, vasta cantidad de verbos que de alguna forma tienen una correlación con la estructura del inglés. Una gran basta de, yo creo, yo creo, I create my own, yo creo, I create new habits, yo creo nuevos hábitos. I study to prevent accidents. Yo estudio para prevenir accidentes. I study to prevent. Estudio para prevenir. I listen to the instructions. Yo leo las instrucciones. ¿Cierto? Entonces, muy importante, muy importante. Yo puedo unir dos pensamientos. Interpretate, process, procesar, express, expresar, record, registrar, storage, almacenar, transport, transportar, dance, bailar, generate, generar, study, estudiar, identify, identificar, pack, empacar, unpack, desempacar, inspect, inspeccionar, receive, recibir. Entonces, usted puede decir, I receive the products. Yo recibo los productos. I receive the products. Muy bien. Qué otra oración podemos decir así? Dice entonces, I inspect the material. Entonces, I inspect the material. I organize the documents. Yo organizo los documentos. Así que, ¿qué puedo hacer yo? Yo aquí lo que puedo hacer es, este material, lo que voy a hacer es, lo voy a unir con conectores, conectores. Entonces, voy a colocar aquí la primera. When I receive the products, cuando yo recibo el producto, I, ¿qué hago yo? I inspect. Entonces, quito esto de aquí y lo coloco por acá. Entonces, when I receive the products, I inspect the material. Also, además, I qué? I organize the document. Entonces, voy a buscar aquí
Assure, que significa asegurar. So, voy a utilizar entonces más after that, después de eso, after that. Después de eso, ¿qué hago yo? Yo aseguro, I assure the product in the garage, en el garaje. Entonces, oye, voy a llevarme toda esta unión de oraciones aquí, la copio, me voy para acá, para el Google Translator, uniendo verbos con oraciones. Entonces me voy para acá, para el Google Translator. Vamos a ver cómo me va si propongo esto aquí en inglés. Entonces, cuando recibo los productos y pensiono el material, también organizo los documentos. Después de eso, me gusta, Azure, de donde sale ese me gusta. Me gusta, after that, coma, y esto porque no cambia. I save, no sé, yo guardo o hay estoraje, hay storage de products in the garage, almacenaré. ¿Y esto por qué dice eso? Después de eso almacenaré el producto o almaceno el producto en el garaje, en la bodega. Puedo, miren, el mismo verbo que utilicé para decir estoraje, puedo utilizarlo para decir bodega o en el almacenamiento o en el almacén. Vamos a decir almacén entonces, en la tienda. Entonces, muy importante. Yo almaceno el producto en la tienda, solo oraciones y suelte una cantidad de oraciones de lo que usted quiere responder ahí y después las une a través del uso de conectores comunes en inglés. Chicos, son las 9:23. Hasta el momento, jóvenes, considero que mucho material, pero que de alguna manera siento que se los pude ofrecer entendiblemente. Pronombre, verbo. Pronombre, verbo. Pronombre, verbo, muy importante. Entonces, simplemente tiene que accionar, colocar oraciones que tengan que ver dentro del intervalo que usted o el contexto de la pregunta. Si le están preguntando ambientalmente amigable, usted tiene que brotar actividades que realmente estén. Yo apago el foco cuando me voy de la oficina. Eh, Cierro la llave cuando me lavo las manos. No sé, mantengo la puerta cerrada para que no entre mugre. Entonces, I keep o I maintain the door closed. Mantengo la puerta cerrada. Pero piense oraciones comunes, tranquilas, pronombre personal, verbo más complemento, para que de alguna forma sienta cómo va a funcionar el plan. Entonces, chicos, siendo las 9:24, propongo entonces nuestro espacio de preguntas e inquietudes. Muy bien, entonces considero hasta el momento, damas y caballeros, que nuestra sesión de hoy se podría cerrar. Espero que de alguna forma hayan visto el material un tanto divertido, teniendo en cuenta el tiempo que tengo para ofrecerlo. Para mí es muy valioso aprovecharlo y de alguna forma despacharlo lo más rápido posible, pues para que puedan de alguna forma vivir algo con sus familias. Sé que llegar del trabajo a involucrarse en una clase es algo de camello, pero bueno, eso es en pro de eso. No busco más otra cosa que yo sé que, créeme chicos, cuando yo entrego una actividad para realizarla, si son 15 minutos, y no digo que no los valga, pero yo sé que 15 minutos con su familia o lavando ese chisme que tiene hace rato ahí o lavando esa camisilla que tiene fa, que puede, mejor dicho,
Sé todas esas calamidades porque estudiar y trabajar es algo muy complejo y de antemano trato de traerle lo más corto posible, lo más claro posible, para que de alguna forma usted pueda alimentarse e ir poco a poco evolucionando. Esas preguntas que aprendimos hoy van a seguir siendo muy importantes en materia de un seguimiento que vamos a estar haciendo en cada una de las clases. Chicos, no siendo más, sin quitarles más el tiempo, les deseo lo mejor. Una feliz noche de martes. Éxitos en, no sé, lo que vayan a hacer ahora, con la novela o con la serie. Que se diviertan, se lo merecen. Bye bye. Muchas gracias, profe. Muy amable. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Una feliz noche. Con gusto, chicos. Con gusto.